Vamos a iniciar con este nuevo modelo, ese model, que va de un tema súper interesante, que es todo el tema, sobre todo en grandes talleres, industrias de esta tipología, que tienen una serie de órdenes de fabricación y un parque de maquinaria polivalente, donde poder fabricar, bueno, o producir cualquiera de esas piezas, lote de piezas que van dentro de la orden de fabricación. Aquí tenéis el modelo, como ya sabéis, pues 100% editable. Y lo que voy a hacer es ejecutarlo para, en un primer momento, pues explicar rápidamente pues cómo va. Venga. Venga, ya lo tenemos. Y ahora voy a ponerlo un poquito más la ventana. Vale, así mismo ya creo que nos vale. Perdonad, ocultaré esto, que es mejor. Vale. Y así mismo, vale, perfecto. Bueno, pues lo pongo en stop. El modelo, lo dicho, trata sobre el arte o las técnicas, las metodologías, las heurísticas de optimización, de la secuenciación de órdenes de fabricación. Y aquí tenemos en primer lugar un poquito lo que os comentaba, ¿no? Bueno, en entornos productivos, previos a la secuenciación cuando es necesario, como os decía, tipo taller, como en esta imagen, pues posiblemente vienen de sistemas MRP o similares donde ya han creado esas órdenes de fabricación y por tanto son óptimas en cuanto al lote, en cuanto a minimizar las compras o aprovisionamientos asociados. Y por tanto, bueno, pues estamos en la última fase desde la planificación a la programación, la última fase de la programación. Y aquí lo que se trata es, obviamente, pues, lo podemos ver en la siguiente información, pues tenemos, en este caso, vamos a representar con dos máquinas, porque este modelo está hecho para que podamos probar heurísticas o métodos, técnicas de optimización que no explicaré, pero en el caso de dos máquinas, y como ahora comentaré la secuencia que se tiene que producir, hay un algoritmo, el algoritmo de Johnson, que nos da el óptimo. En el vídeo lo que haré es precisamente poner la secuencia óptima y veremos cómo el simulador nos da los tiempos mínimos de fabricación y otra secuencia pensando en otra heurística, como aquí figuro, pues FIFO, First In, First Out, es decir, según la llegada de las órdenes, pues hacerlo así. O podríamos hacer SPT, es decir, según el tiempo más corto que una orden de fabricación, sus piezas, necesita estar en una máquina, pues priorizar por ahí. O al revés, el EPT, el tiempo más largo, o si hay caducidad o tiempos de entrega a cliente, compromisos, pues ordenarlas por orden de urgencia, que sería el EDD. Bueno, en este caso, lo dicho, vamos a partir de dos máquinas y la clave y 8 órdenes de fabricación. Y la clave es que sí o sí, siempre las órdenes tienen que pasar por la secuencia fija de M1, máquina 1, a la M2, máquina 2. Si no puede haber una OF que primero vaya a la 2 y luego a la 1. Si no, lo dicho, no podíamos simular y recrear, emular el algoritmo de Johnson, ¿vale? Y 8 OFs. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, tenemos 6 OFs, la séptima y octava ponemos tiempos igual a 0 y el simulador recrea esas OFs pues como que existieran con un tiempo igual a 0 que sabemos que es como que no existe. De la misma manera podemos tener una orden de fabricación que solo pasa por la máquina 2. Pues lo que haríamos en el entorno de asignar la secuencia, que es este, pues poner 0. Por ejemplo, la OF con la letra C, en vez de 3 minutos en la máquina 1, que fueran 0. Bueno, pues aquí y en la máquina 2, 8. Significaría que la orden de fabricación C con las piezas o el lote de fabricación correspondiente solo pasan por la máquina 2 y van a tardar 8 minutos. Lo 0 en la M1 es como, pues eso, simular que solo pasan por la M2.
A partir de ahí, lo dicho, lo que se trata es, como podemos ver en el entorno, es tan sencillo como imputar los tiempos en minutos de las 8 órdenes de la letra A a la H en máquina 1, máquina 2, y aquí las secuenciamos, que es donde viene la simulación de qué heurística es mejor, ¿vale? Obviamente en cada una de las secuencias, son 8 secuencias porque son 8 OFs, pues es elegir, pues por ejemplo, pues en la primera secuencia se hará la A, es decir, que las primeras piezas que pasarán por aquí serán las As, ¿sí? De la orden de fabricación a la máquina 1, máquina 2. Si no toco, pues la segunda sería las Gs, que tardan 4 minutos en la máquina 1 y 15 en la máquina 2. Y así las vamos ordenando. Una vez tengamos esto es cuando procederíamos a darle este botón donde nos bloquea todo y se iniciaría la simulación. El entorno, fijaos que es, luego al hacer una simulación, varias, pues lo veremos con más detenimiento, ¿no? Pero es un entorno muy sencillo, la página principal. El modelo que veréis es un modelo muy sencillo en AnyLogic, ya veis los bloques que tiene. La complejidad está evidentemente en la validación del modelo porque son tiempos exactos deterministas que tiene que calcular y bueno, validar y verificar el modelo no es tan trivial, fijaos todas las variables que he tenido que crear. Y luego obviamente tenemos el entorno 3D donde podemos navegar. Cuando le demos al play, pues veríamos cómo van pasando esas 8 órdenes que las tenemos en el contenedor de salida, ¿sí? Estas 8 bloques, ¿sí? Blancos, y el contenedor de piezas acabadas, piezas que salen de la máquina 2, pues estarán en este contenedor. Por lo tanto, este sería el modelo. Los resultados, pues son los típicos de scheduling, que es todo el cuadro de resultados con todos los tiempos de cada OF con la secuencia que hemos asignado, el porcentaje de utilización de las máquinas, unos indicadores típicos de tiempos de espera para medir precisamente la eficiencia de la heurística que vamos a probar, tiempos de espera de la máquina 2, la máquina 1 veremos que nunca espera porque vamos asignando, como hemos figurado aquí, vamos asignando la secuencia de UEFs que queramos y siempre la vamos a saturar. Pero en cambio la máquina 2, como veremos, ahí viene la ciencia del scheduling o secuenciamiento, pues en función de ese orden puede implicarnos tiempos de espera de la máquina porque está esperando, está libre la máquina, pero la pieza está en la máquina 1 y aún se está procesando. Veremos su utilización y muy interesante los cronogramas donde vemos visualmente precisamente estos tiempos ociosos, que son de dos tipologías, o las máquinas se están esperando a carga de trabajo o al revés, tiempos de espera de órdenes de fabricación. Una orden de fabricación ya ha sido hecho en la máquina 1, pero no puede entrar en la 2 porque la 2 está procesando la orden de fabricación anterior. Por lo tanto, digamos que es la orden de fabricación, la OF, la que espera. De esa manera, pues ya veis el modelo muy sencillo y iniciaremos, haremos un primer experimento, una secuenciación para ver qué obtenemos. Vamos a iniciar con un primer experimento y lo que aplicaremos va a ser la lógica LPT, es decir, esta llegada de las órdenes, de las 8 órdenes, de la letra A a la H, LPT es Longest Process Time, creo que es, perdonad, siempre me lío con estas definiciones, es decir, en el fondo es, pues vamos a ordenar, y ahora os explicaré este Excel que tengo aquí delante, vamos a ordenar por de más duración en la primera máquina a menos duración. ¿Por qué? Porque podemos pensar que, oye, las órdenes de fabricación que tengan más duración en tiempo, pues contra antes las iniciemos, antes acabamos. Porque es obvio que lo que se trata aquí es de completar estas órdenes de fabricación, estas 8, y acabarlas en el mínimo tiempo, y esto será en el modelo cuando salgan de la máquina 2 y todas estén en el contenedor de piezas acabadas. Con lo cual, una primera lógica podría ser caótica, pues primero hago la B, segundo hago la D, tercera, sí, la secuencia. Pero en este caso, lo dicho, vamos a hacerla por LPT y la evaluaremos. Muy bien. LPT, antes de ello,
Aquí, como habéis visto, tengo un Excel con la lógica LPT hecha a mano. De ahí la gracia de la simulación. Veréis que es un buen trabajo estar haciendo toda esta lógica, que sería este orden que ahora vamos a poner. Primero la B, porque es la que dura más tiempo, la máquina 1, que son 16 minutos. Luego la E, que dura 14, y así sucesivamente. Bueno, pues aquí yo he hecho a mano todos los tiempos de fabricación de cada una de las órdenes en cada máquina, sí, cuando entran y cuando salen, y el cronograma, donde a mano, pues estás un buen rato, y esto dice que acabará en el minuto 97, esta secuencia. Vamos a verla. Vamos al simulador y lo dicho, la primera que vamos a asignar es la B, la segunda la E. Voy a ponerla aquí. La tercera, 16E, tiene que ser la H. Luego comprobaré, perdona, H, aquí. Un poquito que ponga bien, vale. La cuarta, después de 13 tenemos la A, que son 11 minutos. Luego tendríamos la F, que son 9 minutos. Después tenemos, a ver cuál tenemos, sí, la D, 5 minutos, y ya nos queda la G y la C. G y C. Voy a ver que no me equivoque. BEH, BEH, AFD, AFD, GD. GC, mira, ya cometía un fallo, porque la D la estaba repitiendo. En el simulador puedes repetirlas, ¿eh? Es decir, que él entenderá como que este lote, el D, se vuelve a hacer, son 8 órdenes de fabricación, pero 2 de ellas es la misma. Bueno, pues como era C, porque si pongo D me va a dar un resultado diferente al que yo he hecho a mano, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a iniciar. Lo primero es cerramos la secuencia, fijaos cómo me deja inactivo y el modelo lo que hace es asignar los colores fijos que tenía cada orden, el color rojo lo A, así, pues me los ha secuenciado como he dicho yo. Y ahora pues están entrando los tiempos, ¿eh? Están pasando 8 minutos, 9 minutos. Voy a navegar un poquito y haremos una pausa en algún momento, ¿vale? Vamos a ver, navegar pues para que veáis el modelo, lo interesante que es, ¿vale? En el contenedor se está haciendo la segunda pieza, aquí ya la segunda máquina, ya ha entrado una pieza acabada en la pastilla, aquí vemos amarilla, contenedor con las 8. Voy a ponerlo en pausa. Bueno, incluso aquí podemos, insisto, ver el modelo, ¿vale? Los resultados donde él va pasando el tiempo, lo voy a poner en pausa ahora mismo, por ejemplo, ¿vale? Que es minuto 28, ¿vale? Principal, minuto 28. En el minuto 28, fijaos que te da muchísima información la vista principal, el 2D, todas estas etiquetas que podemos ocultar simplemente las etiquetas de la titulación pues para verlo más fácilmente visualmente, todas estas etiquetas numéricas, que ha sido un poco la complejidad del modelo, lo que os decía de todas estas variables que he tenido que crear. Porque el modelo, insisto, es muy sencillo. Fijaos como con el Enlogic, con muy pocos bloques, fijaos lo que hay aquí, un delay, cola, delay, que son representar los tiempos en máquinas, ¿vale? Y el source y el sync. Vale, volvemos. Entonces, minuto 28, lo he parado. Bueno, en el minuto 28, ¿qué estará pasando? Voy a mi Excel, voy a ver, haré zoom, porque si no, no hay quien vea en qué minuto. Aquí. Bueno, pues minuto 28, yo en mi Excel, lo dicho, un trabajo tedioso. Teóricamente se está haciendo, se ha hecho la pieza B, ya ha salido, ¿sí? De la máquina 2, por lo tanto, el contenedor, en el minuto 18, ¿vale? Y se está haciendo la E, estamos en el minuto 28, está a punto de acabar porque en el minuto 30, y en ese minuto 28 la máquina 2 está en espera. Obviamente el modelo, ¿qué nos dice? Han salido 2 piezas del contenedor de brutas, obviamente la B y la E. La E se está haciendo en ese momento en la máquina 1, lo podemos ver, minuto 28, se está haciendo. La B ya salió, fijaos que ya está afuera. Minuto 18 es cuando salió, es la primera orden de fabricación hecha. En la máquina 2 no tenemos nada,
porque está esperando. Y el contenedor donde se pueden ir acumulando las OFs por estar esperando la liberación de la máquina 2, en este caso no tenemos carga. Hemos dicho que estamos tiempos de espera en la máquina. Es así, con lo cual vemos que, lógicamente, el modelo está funcionando. En curso, ¿cuántos tenemos? En nuestro sistema, en nuestro layout, de nuestra sección, isla, llámale como quieras, de este parque maquinaria compuesto por dos máquinas, M1 y M2, pues tenemos, en curso tenemos una OF o una pieza. Si entendemos en cada OF, es una única pieza. Podría ser un lote, como hemos dicho, pero que dura, por ejemplo, se está haciendo el E y el E tarda 14 minutos, fijaos, 14 indica aquí la máquina 1, ¿vale? Bueno, ahora lo pondré en marcha porque como veo que en el minuto 30 acabará y pasará a la máquina 2, vamos a ver ese efecto, digámoslo así, en la simulación. La he puesto en marcha, 29, ¡pam! Fijaos, ya ha saltado y aquí ha entrado la H y tenemos la E. ¿Por qué? Porque si estamos, a ver, minuto 30, voy a ponerle simplemente el 31, que avance un poquito, minuto 31. Bueno, pues en el minuto 31, pues tenemos la H en la máquina 1 y la E se ha iniciado en la máquina 2. Pues podemos ver que ese es ese escenario. Sigue habiendo solo una pieza que ha salido, que lo podemos ver, porque la E hasta que no llegue el minuto 37 no saldrá. Fijaos este cronograma tan pintado por mí para seguir con la relación de colores de las OFs, lo dicho, la B es amarilla, la A es roja, etcétera. Bueno, pues podemos verlo en lo importante, el cronograma que nos hace el propio simulador en los resultados. Fijaos, esto de aquí. Nos dice que la máquina 1, desde el minuto 0 hasta el minuto 31, que es el minuto que llevamos ahora, siempre está ocupada. Y la máquina 2, esto en gris son máquina libre, es decir, la máquina está esperando carga de trabajo. Bajo ese criterio, cuando acabe la fabricación de todo, nos dirá el grado de utilización de la máquina 2, que obviamente a más utilización será mejor, porque entendemos que los tiempos de fabricación de todo, el tiempo total será menor, depende de la secuencia que elijamos y la amortización de la propia máquina. Por otra banda, los tiempos de espera de las OFs, ninguna OF de momento se está esperando, lo podemos ver aquí. Y yo en estos colores grises que he estado haciendo de, por ejemplo, la B en cuanto acaba la máquina 1, ha entrado la máquina 2. La E, cuando ha acabado la máquina 1, minuto 30, ha entrado la máquina 2. Por lo tanto, obviamente, de momento no tenemos tiempos de espera de ninguna OF. Los tiempos que tenemos es de ociosidad de espera de la máquina 2. ¿Vale? Si queréis, vamos a simular hasta que acabe, minuto 37, y ya le daré el play absoluto para analizar el resultado total. Venga. Esperaremos al 37, 33, sabéis que podemos acelerarlo por aquí y veremos lo que va a pasar. ¡Pam! Pausa. Ya ha salido la OFE de color azul en el proceso. Estamos minuto 38, vamos a mirarlo, minuto 38. Obviamente la E ya ha salido de máquina 2. Tenemos la H en la máquina 1, fijaos, H, que dura 13 minutos en la máquina, y la E ya ha salido y ahora lo que tenemos es la máquina 2 esperando. ¿A qué? A que acabe de procesarse la OFH en la máquina 1, que será hasta el minuto 43, para que entre la máquina 2. Una vez entra la máquina 2 y se ha liberado en la 1, en la 1 podemos poner la siguiente secuencia, que es la A, que es el orden que, insisto, hemos elegido por el tema de LPT, ¿vale? Y aquí pues podemos ver en 3D con mucho detalle, digámoslo así, cómo del contenedor se van traspasando estas OFs. En el 2D podemos ver que nos quedan aún 5 OFs por salir y que han llegado 2. Y obviamente tenemos en curso una, ¿vale? 1 más 2, 3, más la 5, las 8 OFs, como no podía ser de otra manera. Aquí tenemos otros indicadores, es decir, la máquina 1 ya han salido 2 OFs, ¿vale? Que es, como hemos visto, la B y la E, ¿vale? Entonces, bueno, ahora le voy a dar al play y, si queréis, lo podemos acelerar
para ver, él llegará a una pausa que es cuando acaba toda la simulación de traspasar las piezas. Voy a ponerlo aún más rápido. Traspasar todas las piezas, como va pasando la secuencia, y podemos ver también dinámicamente los resultados. El cuadro de mando que nos va haciendo, fijaos. ¿Vale? Cuando llega la pausa nos dirá cuál es el tiempo de fabricación de todas las OFs. La última es la C, por lo tanto, cuando acabe de procesar la C, acabará toda la fabricación en minutos de esta secuencia que he elegido. Muy bien, vamos al principal y vemos que todas las piezas se han traspasado. Aquí podemos ver todas las etiquetas informándonos de ello, como de la máquina 1 han pasado las 8 Fs y de la máquina 2 obviamente en el contenedor. Volvemos a ver el 3D, donde podemos ver el contenedor e incluso un carretillero con una traspaleta eléctrica, pues que se llevará al contenedor con las 8 Fs acabadas. Dos máquinas, aquí he representado un mundo del mecanizado, pues yo que sé, un torno, la primera máquina, y otra máquina, sí, de 5 ejes, por ejemplo, ¿vale? Pues para el mecanizado fino, ¿eh? Y por eso las piezas pues son diferentes. Pieza en bruto un cubo más grande y las piezas acabadas pues estos óvalos que he representado. Lo importante es los resultados. Aquí lo interesante, y para eso la simulación, es recrear sin tener que hacer este Excel que yo he hecho solo dos ejemplos, el de LPT, y podíamos hacer cualquier lógica, SPT, DD o cualquier lógica, y tener que hacer esto a mano, pues imaginaos el trabajo que es, pues ahí la gracia de la simulación. Según mis cálculos, pues la máquina 1 en el minuto 75 acaba todo y en el minuto 97 todo la máquina 1, en el 97 la máquina 2 y por tanto toda la carga de trabajo. Bueno, pues vamos a ver. Minuto 97 es 1 hora y 37 minutos, efectivamente. Podemos comprobar en el cuadro, si lo comparásemos con este, que es exactamente igual, es decir, que este cuadro, los tiempos que entra una y otra en cada máquina coinciden y, por ejemplo, nos dice que las OFs se han esperado 22 minutos. Fijaos como yo aquí he sumado este 22, que es la suma esta, de 1, 5, 2 y 14, y en el simulador nos da igual, 1, 5, 2 y 14. Los tiempos de espera 36 minutos en la máquina 2, ¿vale? El grado de utilización de la máquina 2, estos grises de aquí, es un 62%. Entiendo que no es aceptable, si encima es una máquina cara de 5 ejes, como os daba yo el ejemplo de mecanizado, pues no es de recibo financieramente hablando, pues grados de ocupación del 62%. Y sobre todo es, pues eso, que son 97 minutos, 1 hora y 37 minutos en procesar todo. Aquí la pregunta será, ¿existe alguna otra heurística, algún otro orden, secuencia, que dure menos en el tiempo y que obviamente sature más la máquina 2? Esa es la cuestión. En el siguiente experimento lo que haremos es colocar otra secuencia. En este caso yo he aplicado el algoritmo Johnson, que no se trata de explicar aquí en este vídeo en qué consiste esa heurística, que nos dice, nos calcula la manera óptima. Óptima entendemos que va a ser el menor tiempo de fabricación. La LPT, 97 minutos. Podríamos aplicar, lo dicho, SPT o cualquier otra, orden caótico, y nos dará pues los minutos que sea. Veremos que haciendo la secuencia óptima nos da el tiempo mínimo que se necesita para procesar estas 8 Fs y muy relacionado con el grado de saturación máximo de las máquinas. M1 100% y M2 pues veremos que del 62 sube. Aquí, insisto, lo interesante es que si yo hago stop y me invento otra lógica caótica, pues digo, mira, la cuarta será la C, la E será la sexta procesar, la que sea, y yo cierro secuencia. Claro, el simulador, ahora le voy a acelerar a lo bestia, no sé qué tiempo va a dar, Bueno, he repetido algunas, con lo cual no pasa nada, lo dicho, procesa 2 veces la misma, digamos que tenemos 2 OFs idénticas, y nos da esto 1 minuto 9, ¿vale? Resultados, con todo el cuadro. Claro, yo para hacer esta secuencia, esta que he puesto, debería ir a mi Excel
y ponerme a calcular a mano todos estos tiempos. Obviamente ahí está la gracia de este simulador que de manera súper sencilla nos puede ayudar perfectamente a hacer todo tipo de recreaciones. Esto llevándolo a una empresa real, pues, porque es un modelo académico, pues se debería extender a todo el parque de maquinaria, bueno, a la realidad de un gran taller industrial donde son más órdenes de fabricación, etcétera, y sería una herramienta muy interesante para el responsable de producción, del taller, de cada una de las secciones que programan la propia carga de trabajo de las máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer ahora un segundo experimento y para ello tengo ya precargada la secuencia óptima, lo dicho, que he hecho por el algoritmo Johnson, que quien esté interesado, si no lo conoce, es bastante sencillo, que es un algoritmo que nos garantiza con dos máquinas y este proceder de primero la máquina 1, máquina 2, todas las OFs, 5, 6, 8 o 20.000 OFs, en este simulador hasta 8 OFs, nos da la secuencia óptima en cuanto al mínimo tiempo que vamos a necesitar las dos máquinas y saturarlas al máximo, es decir, mínimos tiempos de espera de máquinas, pues el algoritmo óptimo. Lo que os decía, tengo la secuencia cargada, que es CGFHEABD, es la secuencia cargada, la tengo precargada pues para que el vídeo sea más rápido, y aquí en mi Excel que os decía, lo tengo calculado. ¿Veis? La secuencia CG, sí, lo mismo. Con los tiempos y vemos que Johnson nos da con un cronograma que esto, en vez de la LPT, que hemos pensado que quizás sería por sentido común empezar con las órdenes de fabricación de más duración, contra antes empecemos, antes acabamos, y esto ha acabado en el minuto 97, en el simulador obviamente ha dado los mismos resultados, según si ordenamos con esta secuencia, insisto, obtenida gracias al algoritmo de Johnson, acabaríamos en el minuto 76. Fijaos que pasamos de 97 minutos, 1 hora y 37 minutos, a 76 minutos. Quieras o no, el cambio es muy notable. Si esto lo extendiéramos, pues eso, a un caso industrial real con muchísimos más tiempos de duración, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver si en el simulador, voy a darle cerrar la secuencia para que me bloquee la carga de datos en el principal. Está súper acelerado, a 50 veces más rápido. Fijaos con qué velocidad ha acabado todo, ¿vale? Y vemos los resultados. Los resultados, fijaos, un cronograma muy diferente y obviamente sí, acabaríamos en el minuto 76, 1 hora y 16 minutos, un grado de ocupación de la máquina 2, creo que era del 60, si no recuerdo mal, dejármelo verlo aquí, 62, pues hemos pasado al 80, 18 puntos más, que esto a nivel de amortización ni os cuento. Insisto, más con maquinaria, en este caso he pensado que podía ser, lo dicho, control numérico, pero podía ser cualquier tipo de máquinas, una de envasado y otra de etiquetado, o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues vemos cómo obviamente pasar de un 62 a un 80%, pues el panorama cambia y mucho. Esto se consigue a través de esta secuencia de Johnson, y es por los tiempos de espera de la máquina 2 caen en picado. En concreto, hemos tenido solo 15 minutos de espera. Las OFs, vemos en el cronograma, sí que tienen más tiempos de espera, pero en el fondo, para analizar temas económicos, digámoslo así, pues lo que nos importa es la amortización de las máquinas, con lo cual que las OF se esperen es una manera de hablar, porque una OF en el fondo es un documento, antes eran papeles, ¿sí? Y ahora es todo el mundo digital, pues es una carga de trabajo que se espera. Bueno, sí, pero esto, insisto, a nivel real, realmente no nos involucra, no nos afecta mucho, insisto. El interesante es ver los tiempos de espera de la máquina 2, que lo hemos minimizado con este cronograma. Al principio siempre se espera, obviamente de la primera OF, la máquina 1
pues la máquina 2 siempre al principio tiene que esperar a que acabe, pero lo dicho, al final solo suman 15 minutos. Fijaos el resultado, la máquina 1 acaba toda la carga en el minuto 75 y la máquina 2 solo un minuto después acaba. Por poner esta secuencia que al ser la última, la D, fijaos que como dura un minuto la máquina 2, en cuanto sale de la máquina 1, ¡pam!, a la máquina 2 solo un minuto después acaba. Por eso son de 75 a 76. Bueno, ahora hemos visto cómo este otro algoritmo, insisto, pues nos da, en este caso, al saber que es Johnson, nos da el resultado óptimo. ¿Qué significa? Que si probamos cualquier secuencia que se nos ocurra, que sea diferente a esta, siempre nos dará más tiempo, ¿vale? Vuelvo a decir lo mismo, aquí lo interesante es con el simulador, en vez de tener nuestro Excel o herramientas similares, estar haciendo nuestros cálculos y probar una, dos, tres y darnos cuenta que cuál es mejor, en este caso, pues esta segunda porque es óptima, pues deberíamos estar, si no tuviéramos el simulador, continuamente haciendo pues cálculos en Excel. Aquí pues es tan sencillo como, que ya sabéis, pues es tan sencillo como ordenar la secuencia de la primera a la octava de otra manera y que el simulador nos dé los resultados. Vamos a hacer ahora un tercer experimento y para ello la heurística que vamos a probar, por cambiarla, hemos hecho el EPT, hemos hecho la de Johnson, óptima, y ahora vamos a hacer, por ejemplo, la SPT. Insisto, lógicas pueden ser caóticas, pueden ser cualquier heurística que uno considere oportuno. Estas LPT, SPT, la EDD, pues son las típicas o las más conocidas, ¿vale? La SPT sería Shorter Processing Time, sería ordenarlas al revés que la LPT. Contra menos tiempo en la primera máquina, son las primeras que pondremos. Se podría aplicar una SPT, por ejemplo, contra la segunda máquina, es decir, que contra menos tiempo en la segunda máquina, en los minutos de cada orden de fabricación, pues ordenarlas así. Pero vamos a hacer, lo dicho, como la LPT, a más tiempo en la primera máquina, la M1, pues priorizarla. Aquí haremos al revés. En este caso, en el Excel no lo tengo calculado, porque como ya os he comentado, pues sería estar invirtiendo muchas horas para hacer estos cálculos manuales, el cronograma y todos los tiempos, y vamos a ver directamente el resultado. Vale. Bueno, pues la secuencia, si es de menos tiempo de la M1, pues la primera podemos ver que es la OFC, la tercera, la que pondríamos la primera, porque son 3 minutos. La siguiente sería la G, son 4 minutos. Pues G. La siguiente sería, a ver, C, G, sería 4, la D, porque son 5 minutos. ¿Vale? Un momento, D. La siguiente sería, ya saltamos a la F, que son 9 minutos. F. Luego ya saltamos, a ver, 13, sí, la A, 11 minutos. Luego ya tenemos la H, 13 minutos. La E, 14 minutos. Y la última sería la B, porque son 16 minutos que tiene que estar en la primera máquina y luego 2 minutos en la siguiente. Vale, pues esta sería la secuencia. La fijamos y arranca el simulador. Lo voy a acelerar porque, lo dicho, ya hemos visto, incluso lo voy a poner en 3D para que veamos cómo las piezas van avanzando, de unas piezas grandes, estos cubos blancos, a representar ese volumen. Se están generando, vemos en el contenedor de entrada a la máquina 2 esperas, ya vemos aquí visualmente, con lo cual lo podemos ver aquí, que está en espera, estaba en espera la OF, la cuarta, la F, y bueno, pues se siguen haciendo.
¿vale? El contenedor aquí tenemos, visualmente podemos verlo, pero hay 5 piezas. En el 2D se ve más claramente como estas 5 y se tienen que procesar pues las 3 restantes que están en curso. Vamos a ver cuál es el tiempo al final que la SPT ofrece. Hemos visto que ahora está entrando la E, la séptima, ¿vale? Ya va a quedan pocas. Ya ha acabado, ¿vale? Con lo cual, estamos viendo los tiempos, con lo cual en los resultados lo veríamos. La verdad es que no es mala. Si comparamos con la LPT, lo veré en el Excel, pues que eran 97 minutos, la óptima 76 minutos y en este caso pues han sido 77. Fijaos cómo la SPT, casualmente, es una heurística buena en este caso y ha tardado 77 minutos. Fijaos solo con la óptima del algoritmo Johnson, que eran 76 minutos. Con lo cual, pues obviamente se cumple de que esa secuencia que habíamos puesto es la óptima, es decir, no hay manera de bajarla y el tiempo de duración de esas 8 Fs pasando por la M1 y M2, pero la SPT se acerca muchísimo, solo un minuto más que tarda en aplicar esta lógica, ¿vale? Un 79% de la M2 frente al 80, creo recordar, a ver, en el Excel, así, el 80% que duraba. Con lo cual, bueno, pues vemos que bastante bien, ¿vale? Poco más. Ahora lo que haremos es el mismo experimento o cualquier otro, pero vamos a hacer un juego con el tema de los tiempos igual a 0. Veremos cómo, como comentaba y está en la info del caso, podemos registrar 0 minutos, ¿vale? De manera que estamos simulando que no pasa por esa máquina y pasará en el simulador, solo que pasa 0 minutos. Con lo cual vamos a hacer un experimento, el que sea, y luego hacemos el mismo experimento cogiendo, por ejemplo, la última OF que secuenciemos, le ponemos 0 minutos y veremos cómo la lógica nos dirá pues pues una duración menor. Vamos a hacer ahora una cuarta experimento y vamos a hacer una secuencia sin que no obedezca a ninguna de las estándares, ¿vale? De la establecida por defecto, vamos a cambiarla a algo tan sencillo como la primera en vez de C será la D y la última que era la C, la D será la C y así con la segunda. La segunda que era la G será la B y la séptima será la G. ¿Vale? Le damos. Vamos a ver qué da. Voy a acelerarlo para ir rápido. Los resultados, a ver, vale. Ya va a acabar. Perfecto. Bueno, pues esta heurística ha tardado 97 minutos y de la M2 y la última orden que era la C, pues ha salido al minuto 75 de la M1. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues obviamente mucho más duración que la óptima de 76 y el grado de utilización ocupación de la M2 del 80 ha bajado al 62. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es la misma, pero lo que haremos es el AC, que la duración de la M2 en vez de 8 minutos será 0. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que la orden de fabricación C, la tercera, pasa por la M1 3 minutos y ya sale al contenedor de piezas acabadas. Vamos a poner nuevamente la secuencia. Aquí era D, aquí B
aquí, epa, perdonar, sí, vale. Aquí era, a ver qué, ahora. Aquí teníamos la séptima, tiene que ser la G, y la C es la octava, ¿vale? Ahora sí. Entonces, ¿ahora qué debería pasar frente a la anterior? Pues la M1 debería acabar la orden última, la C, al minuto 75, pero esto debería acabar antes porque la C en la M2 son 0, cuando antes pues creo que era un minuto, con lo cual tiene que acabar antes. Voy a darle a la secuencia, ¿vale? Acelerado. Es decir, ahora el experimento que estamos haciendo, simplemente, pues, vamos a resultados. Fijaos, 89 minutos. ¿Por qué 89 y no justo antes 90? Porque la C hemos puesto que dura 0 minutos en la M2. Como duraba antes un minuto, pues obviamente duraba 90, la M2 salía a 90 minutos, en cambio ahora ha salido al 89. Vemos perfectamente cómo el modelo de simulación, en cuanto le ponemos un tiempo igual a 0, lo tiene en cuenta. Ahora ya por último vamos a hacer lo mismo, pero a la C pondremos 0 minutos de duración en la M1 y 0 minutos de duración en la M2. Lo que significará es que la orden fabricación C no existe. Va a pasar por el simulador porque tiene que pasar esas 8, pero pasará a 0 minutos por ambas máquinas. Pues venga. Y lo que haremos es pensar la lógica de en qué tiempos debería salir todo. Venga, esta era la D, esta era la B, aquí era la G, que no me equivoque, y la C. Y ahora a la orden C le ponemos 0. 0. Muy bien. Vamos a darle. Fijaos, lo vemos en el cuadro de resultados. Como la C, digamos que la G, la M1 acaba al minuto 72, la C entra en el 72 y dura 0,72. Con lo cual hemos visto cómo con el tiempo igual a 0 la M1, pues funciona. En la M2, pues igual, acaba la G en el minuto 89 y obviamente pues entra la C en el minuto 89 y dura 89, con lo cual pues todo acaba en el minuto 89. Podemos ver cómo perfectamente este simulador, si ponemos tiempos igual a 0 en las dos máquinas o en una de ellas, el simulador funciona perfectamente. Bueno, y con esto doy por acabado el vídeo. Lo dicho, creo que han sido 4 o 5 experimentos. A partir de aquí es cuestión de que cada usuario pues elija experimentos, fije secuencias y las valore a nivel de resultados, cuál de ellas es mejor, que, como sabéis, es sobre todo que toda la carga de trabajo de estas 8 OFs acabe en el mínimo tiempo posible, ¿sí? El contenedor final de producto acabado, el de aquí, obtener una secuencia más óptima y obviamente también eso es consecuencia o resultado de grados de ocupación de la máquina 2 pues elevados. Por ejemplo, en este caso pues nos da un 59% de ocupación cuando hemos visto que el óptimo se conseguía con el 82% de ocupación. También podemos analizar el cronograma, que es muy visual, pues para ver dónde se generan, digamos, esas pérdidas de eficiencia,
que son en los colores grises, por máquinas a la espera de carga de trabajo, o las órdenes de fabricación a la espera de poder iniciarse la máquina 2, que no lo hacen obviamente porque la máquina 2 está ocupada. Con eso es todo y ya sabéis, tenéis todos los modelos de simulación en la web, ¿vale? La pondré por aquí, en la web de la autores, about, aquí, en la web del Mediterráneo, o también a través de la web de Lógica, logicaservices.com, y ahí tenéis todos los simuladores, accesos a todos los vídeos para poder pues utilizar los modelos de simulación programados en eLogic, los que tenemos, desde cuellos de botella, flujos, tiempos de ciclo, etcétera.